Vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el abogado de los procesados en el caso Zingue, Paul Ocaña. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, siempre es un gusto. Muchas gracias por la invitación y para mí también siempre es un gusto. Doctor, no solo Glass se beneficia con este fallo judicial, sino también otros 6 procesados, entre ellos el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli, y el exministro de Recursos Naturales, Wilson Pastor. Según el tribunal, en este caso se violó el debido trámite procesal establecido en el Código Penal y en otras normativas. ¿De qué manera, doctor, se incumplió el debido trámite procesal? A ver, debemos de iniciar indicando que este proceso, este juicio penal por peculado, inició antes de la reforma que tuvo el Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia como requisito de procedibilidad tener el IRP. IRP es el informe de responsabilidad penal que emite la Contraloría General del Estado. Dicho de otra manera, para que inicie un proceso penal era necesario este informe de responsabilidad penal. Ya se declaró inconstitucional eso en la actualidad y ya no es necesario. Pero para la época en que inició la formulación de cargos, como indico, era necesario. ¿Qué implica esto? Que este IRP debe tener todos los requisitos que determina la norma para que pueda trascender y pueda ser legal. En este caso, ese IRP, según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, puede emitirse en un plazo máximo improrrogable de 180 días. En el caso Zingue fue a los 226 días, es decir, mucho posterior a lo que indica la norma. ¿Qué implica eso? Que ya se declaró la nulidad ante la Sala del Contencioso Administrativo este IRP. Eso lo convierte en nulo y al ser nulo no podría iniciarse la formulación de cargo en contra de las personas que fueron finalmente procesadas. Ahora, doctor, ¿esta decisión de los jueces es revocable de alguna manera? No, lo que cabe aquí, lo único que cabe son recursos horizontales, es decir, aclaración y ampliación, más no existe una nulidad en la nulidad. De hecho, existe la resolución 14-2020 emitida por la Corte Nacional de Justicia, donde indica que cuando se ha declarado la nulidad, sea en apelación, como en este caso, o sea en casación, esto no es susceptible de impugnación. Es decir, necesariamente tiene que hacer el fondo que es lo que decidieron los jueces. Es decir, este proceso regresa nuevamente a investigación para que, en el caso de que Fiscalía considere que tiene otros elementos adicionales que no están dentro del proceso, pueda iniciar nuevamente una formulación de cargos. Es decir, no cierra la posibilidad de que el caso vuelva a los tribunales. No se cierra esa posibilidad. Ok. También se declaró nulo el informe de Contraloría que fue la base para la acusación por el supuesto delito de peculado impulsado por la Fiscalía. ¿Cuál fue la razón para la declaración de nulidad de este informe de la Contraloría? Como le indicaba, el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado da un plazo máximo de 180 días. En este caso de caso Zingue fue a los 226 días. Y ya fue declarado en 2 procesos en contencioso administrativo, ya fue declarado nulo dicho IRP, lo que implica que tiene una relación directa con el tema procesal penal, ¿no? Es decir, en concreto, pues la Fiscalía no habría realizado de manera adecuada este proceso penal. Yo considero que quien tuvo el error o el hierro es la Contraloría General del Estado haber emitido este informe fuera del plazo que determina la ley. Obviamente la Fiscalía al momento de hacer la formulación de cargos debía tomar en cuenta este plazo al que hago referencia y no iniciar el proceso penal. Entonces, no invalida toda esta decisión, no termina invalidando toda la investigación de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía puede seguir trabajando en la investigación. Por supuesto que sí. Regresa nuevamente a una etapa preprocesal que se llama investigación previa, donde si considera que tiene los elementos de cargo, podría presentar nuevamente una formulación de cargos. Pero valga decirlo aquí, una de las cosas, además de los elementos de cargo que hago referencia, como el IRP que presentó Fiscalía, también tenemos otros informes, que es lo que finalmente indicaron los jueces del tribunal que atendieron la audiencia de juzgamiento, indicando que tenían una información privilegiada. Pero esta información privilegiada es emitida por Geotech. Geotech es una empresa china que no está registrada acá en el Ecuador, ni siquiera está en la superintendencia de compañías. De hecho, cuando se presentó esta
prueba en la audiencia de juzgamiento, se le presentó como documento sin firma de responsabilidad y no hubo un testigo que haga referencia a ello. Es decir, que son pruebas ilegales, inválidas, que se tomaron en cuenta al momento de condenar. ¿Y cuál es el argumento de la defensa? Es decir, lo actuado anteriormente por los jueces fue irregular o es que no se cometió un delito, el delito de peculado. Nosotros, en el momento en que hicimos la audiencia de apelación, argumentamos dos cosas. Una, que existe esta nulidad por el IRP al que hago referencia, y otros, que no se ha probado conforme a derecho la existencia del delito peculado. Recordemos que funcionarios del Ministerio de Finanzas indicaron que el Estado ecuatoriano no invirtió $1 dentro de este campo Singue, dentro de este proyecto, lo que implica que no habría perjuicio, y si no hay perjuicio, no hay peculado. Ahora, ¿qué pasa con los otros casos que tiene también Jorge Glass? Con los otros casos, entiendo yo, no soy el abogado de él, entiendo yo que ya están ejecutoriadas algunos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que deberá hacer la defensa? Es solicitar la acumulación de penas porque solo estaban en espera de la sentencia del recurso de apelación del campo Singue. ¿Qué pasa con ello? Si es que ya no tenemos esta sentencia y es decir, se ha declarado nulidad, por supuesto que podrían pedir dicha acumulación. Es decir, podría salir en libertad. Podría hacerlo así. Claro, la normativa lo permite que sea de esa forma. ¿Y cómo sería el proceso? O sea, ¿en cuánto tiempo podría estar libre Jorge Glass? Una vez que se ejecutaría esta resolución, es decir, si no existieran recursos horizontales de aclaración y ampliación, después de que nos notifiquen la sentencia por escrito, tienen hasta 3 días para pedir estos recursos. Una vez que se ejecutaría, ahí la defensa ya podría pedir esta solicitud al juez penitenciario de la provincia de Cotopaxi. Ok, creo que eso sería todo entonces en este caso. Yo le agradezco muchísimo, abogado, por habernos acompañado. Con mucho gusto, a sus órdenes. Una buena tarde. Gracias, igual.